Hoy por la tarde estaba montando un videoclip con mi amigo Lautaro y de repente, al cabo de un segundo tenía 30 historias, 20 mensajes. Prácticamente todo el feed de mis redes sociales eran frases de David Lynch, fotos de David Lynch, etc. La primera pregunta que me surgió fue, ya sabemos las reglas de este mundo virtual, me apetece ir a la contra y digo, yo no voy a publicar nada porque soy más chulo que un 8 y ese tipo de actitudes que en el fondo lo que están diciendo es un ataque de narcisismo, de creerte mejor o superior por no ir a la corriente. Pero luego la segunda lectura es, ¿por qué a tanta gente cercana y no cercana, que al final es la gente que sigo, le produce tanta admiración o necesita hacer saber esa admiración al resto del mundo por un artista como David Lynch? Y la respuesta en realidad está muy clara, porque en el fondo yo también compartiría algo, lo estoy haciendo aquí, ya que probablemente teniendo 17 años, 18, fue de los primeros cineastas que confronté de una forma que consideraba contemporánea o artística dentro del conocimiento que puede tener un chaval de 17 años, que no suele ser la misma cultura que vas acumulando con el tiempo. Y esta es la clave de David Lynch. Creo que para muchísima gente, especialmente para un público muy genérico o muy masivo, representa la idea de artista, sin que esa popularidad niegue la capacidad o la etiqueta de artista único, de lo que esperamos en sociedad que sea un artista. Es de esos pocos cineastas que pueden tener ese privilegio o esa categoría de decir, vale, soy masivo, me conocen en todo el mundo, pero mi aura dice todo lo contrario. Entonces, en esta persona encerramos la pregunta de qué significa ser artista a día de hoy. Y para cerrar esta introducción, me gustaría también reflexionar alrededor de ese pensamiento que tuve en un inicio de decir, vale, pues me creo mejor que todo el mundo y como todo el mundo está compartiendo esto, yo no lo voy a hacer. Porque en el fondo soy un fife falocéntrico a más no poder. Entonces, aquí se concentra perfectamente esa reflexión de qué hace también único a un artista que consideramos original. ¿Por qué, si es original o considerado algo único, no puede ser masivo también o no se puede compartir por mucha más gente? Es como si a veces lo que creemos especial, que solo conocemos unos pocos, tiene un mayor peso, un mayor poder o un mayor privilegio sobre el resto de la cultura. De modo que se crea también un efecto de nicho, como cuanto más metido estoy, más desconocido es el nombre de alguien, menos popular es y menos compartido puede ser, mayor valor le voy a dar, aunque en el fondo lo único que estoy haciendo es tratar de reafirmar o validar una posición claramente narcisista o que comparto con muy poca gente que me hace sentir especial. Pero el valor cultural de alguien como Lynch es claramente universal y difícilmente cuestionable. Así que hoy vamos a analizar a Lynch, algunas de sus obras y un poco estas cuestiones que lo rodean, para tampoco reiterar los temas que se van a tocar todos estos días, porque es evidente, cuando fallece un artista todos nos acordamos de él y queremos rememorarlo, queremos explorarlo o recordarlo, porque al final es eso, la muerte es un punto final para el arte, se acaba la producción y empieza la mitología. Lynch nace en Estados Unidos en 1946 y en un principio su carrera va a empezar con las artes visuales, especialmente en la pintura, por lo cual él también va a ser conocido y asociado siempre a esa faceta más artística en el imaginario colectivo por gran parte de la sociedad. Es decir, no es un director y ya está, sino que además es pintor. Esto es clave, ya que la figura del cineasta normalmente se asocia a grandes equipos, a grandes producciones y a la imposibilidad de afrontar la obra de arte desde la individualidad del artista que entendemos socialmente a partir de las reglas del siglo XIX. El hecho de que en ese entorno como el mundo del cine aparezcan de vez en cuando artistas más particulares que, por ejemplo, tienen esas inquietudes o esas capacidades extra, además de la del director. No olvidemos que un director no es quien crea la película normalmente, sino que es alguien que dirige. Hay un equipo detrás, hay guionistas, normalmente en plural, y hay grandes equipos de producción. Hay muchos factores que intervienen y la figura del director sería esa, la de organizar, dirigir un gran equipo. La teoría estética más tradicional que solemos manejar desde Occidente no estaba tan preparada para este tipo de escenarios artísticos. El colectivo no está tan integrado, sino que siempre vemos al artista como un individuo único, genial, capaz de controlarlo todo.
este tema ya lo he tocado en muchísimos otros vídeos, de modo que hoy lo aplicaremos sencillamente a la figura que la sociedad tiene de Lynch. David Lynch, en este caso, va a representar en un entorno en el cual no es normal esto, esa figura del artista total. Nos va a recordar a ese imaginario también del Renacimiento, de alguien que es capaz de tocar muchos temas y de resolver técnicamente problemas que asociamos a campos divididos del arte. Esto es algo muy curioso porque precisamente una de las cuestiones que yo le apuntaría a esa admiración por Lynch a día de hoy es que hemos regresado a un universo o a un mundo donde esto vuelve a ser posible. La especialización cada vez tiene menos sentido en nuestra sociedad, a pesar de que es el paquete operativo bajo el que solemos funcionar. Cada vez es más normal que a alguien que se dedica a la cultura se le exija saber navegar mejor y no profundizar tanto hacia un solo tema, ya que carece de sentido, si experimentas el mundo contemporáneo, tratar de encontrar una verdad absoluta bajo un montón de piedras cuando el mundo está en constante movimiento. Es como si surfear la superficie fuese más importante y no por ello menos profundo. Surfear una superficie o navegar también exige perder ciertas capas de sentido, de cohesión, de respuesta a una pregunta que solemos esperar, para a cambio obtener una sensación, una emoción, una ambientación, una experiencia, pero sobre todo sentir que estamos explorando algo que quizá es desconocido. Cuando uno se aventura en un cajón cerrado y debe tener unas respuestas claras, tendrá la tendencia a sentirse seguro, a sentir que el camino que está haciendo se está construyendo bajo las normas de una especie de ingeniería, que todo va hacia un lugar que va a tener sentido. En cambio, la forma de explorar que mejor encuadra en nuestro contexto actual se puede parecer más a ese cine de Lynch, donde se buscan los rincones más oscuros de la mente, las fracturas que existen en lo que entendemos como realidad, y la pérdida de un sentido o de una respuesta a la cual nos hemos acostumbrado culturalmente en favor a una sensación, a una apertura total que no hace que pierda calidad, ni profundidad, ni valor estético la obra. Creo que esto no hace falta ni comentarlo, por eso tanta gente hoy se ha acordado de este director, porque existe una huella indeleble en las mentes de la gente que ha vivido esas películas sin necesidad de haber obtenido una respuesta. Como si el camino, vivir ese camino, fuese muchísimo más importante que llegar al final. Esto puede parecer un cliché, un lugar común, pero como he dicho al principio, creo que es una de esas referencias que tenemos cuando somos jóvenes. David Lynch es probablemente la puerta de entrada a algo más raro, a algo más artístico o libre dentro de la cultura popular para la gente que en algún momento ha sido más joven. Y esto lo comentaba en el vídeo anterior sobre Gustave Doré, porque a veces tenemos la tendencia al crecer de creer que las obras más importantes que se acuñan en la historia de la estética, de la filosofía, de las artes, son las que mayor valor tienen, pero en el fondo, aquellas que nos acompañan en un momento dado o nos hacen cambiar de perspectiva, sobre todo cuando hemos sido jóvenes, son las que realmente te van a marcar, porque de alguna manera son las que van a abrir una puerta a descubrir esas siguientes grandes obras maestras o tan profundas. Nadie va con 16 años debajo de un brazo leyendo teoría estética de Adorno. Ni la gente de 17, 18 se aproxima al mundo del arte estudiando a Valcárcel Medina. Eso es un paso muy goloso que va a llegar luego, a medida que vas caminando. Lo normal es que a lo mejor te adentres a través de un cómic que era diferente, de una película que tenía un guión extraño, como los de David Lynch, que te generaba una sensación de decir, no sé cómo ubicar esto, pero al mismo tiempo me produce fascinación. Y lo mejor de todo es que tampoco acaba de ser original por sí. Estamos hablando de alguien que nació después de que se acabaron las vanguardias y que asociamos a un estilo que llamamos surrealista. Algo muy interesante porque en el fondo de esta cuestión también estaría cómo reinterpretamos lo que hemos llamado movimientos, estilos, que es lo mismo que sucede con los grandes clásicos. Un Quijote no deja de escribirse continuamente. Sencillamente, las personas, las nuevas generaciones, lo adaptan a su tiempo. David Lynch, de alguna forma, también está cogiendo las corrientes de la vanguardia, las está sacando de esa politización extrema que tenían, de manifestos, de idealismos, y lo está adaptando a un universo que muchas veces hemos enmarcado, así yo no estoy del todo de acuerdo, pero lo vamos a enmarcar bajo la posmodernidad.
y por supuesto también le va a dar una impronta, una estética concreta, una especie de oscuridad, de tono macabro, que es difícil de encajar en una industria cultural que siempre tiende a querer vender lo accesible, lo fácil, lo colorido, lo que entra bien. Romper tantas reglas dentro de un contexto cultural americano, de industria del cine, de estos años 80, 70, 90, realmente salirse del molde, siendo popular al mismo tiempo, porque no olvidemos que Lynch lo que representa es la visibilidad de muchos artistas que normalmente entendemos que deben estar ocultos o bajo nichos. Esta es la característica por la cual tanta gente podemos admirarlo, porque en el fondo sentimos que está representando a muchas más personas que se han dedicado al arte y no han tenido esa oportunidad de ser visibles. Incluso, lo más probable es que tú también te sientas identificado o identificada. El hecho de que goce de ese éxito y ese reconocimiento, aparte pues, de la empatía o de la figura entrañable que podía transmitir David Lynch de por sí, hace que lo convirtamos en un héroe, porque en un marco cultural en el cual ir a la contra con tantas cosas no es normal, se convierte en una referencia. Pero es que además le tenemos que añadir la capa de las series de televisión. En el momento en el cual David Lynch crea Twin Peaks, entre 1990 y 1991, tenían una serie de reglas muy determinadas y muy diferentes a lo que entendemos a día de hoy. Viendo el panorama del cine, en el cual las plataformas que producen series de televisión, que también intentan rebuscar y hacer proyectos más complejos alrededor del formato de la serie, debemos entender que lo que hizo Lynch con Twin Peaks fue una revolución realmente. La serie se inicia bajo la premisa de un misterio que hay que resolver, el asesinato de Laura Palmer, pero en realidad se trata de un truco muy bueno, y es: voy a hacer lo que cualquier guión, lo que cualquier serie esperaría que se haga, como voy a coger la esencia de la narración, del contar historias, y es a través de un misterio, la persona que lo ve lo va a querer resolver. ¿Para qué? Para llevarte por un viaje que no tiene nada que ver con aquello. Se va a volver complejo, se va a volver una especie de entramado, una red de elementos entre sobrenaturales, de relaciones personales que van yendo y viniendo a través también de muchos toques de ironía, algo típico de su época, y al mismo tiempo siempre con dilemas existenciales y una importancia en cuanto a la banda sonora, el sonido de los ambientes y la sensación que te va a otorgar cada capítulo, cada escena, que es única. Y aquí es donde entra algo que yo me canso de repetir en cada vídeo, y es que la originalidad, lo único, nace de hacer las cosas mal, pero con gusto. El estilo es la capacidad de meter la pata todo el rato porque se está explorando algo, se está buscando una respuesta que sabes que no vas a encontrar, pero tú necesitas saciar esa curiosidad. Y en esa investigación te arremangas la camisa y los pantalones y te metes en el barro, te vas a ensuciar. Esa suciedad va a generar un patrón que es único, es muy difícil de reproducir o de imitar por otras personas. Sin embargo, cuando eso intentamos sortearlo o salvarlo, sobre todo en la industria del cine, que se trabaja mucho con reglas muy marcadas al escribir, y otra serie de corsés que están pensados porque es normal, para trabajar con tantísima gente se necesitan ciertas reglas para que las cosas funcionen. Por eso es aún más difícil encontrar a alguien como Lynch. Entre las lecturas que le podemos dar a una serie como Twin Peaks, comento un poco lo que más he disfrutado yo de él. Me lo quiero llevar un poco al terreno personal. Creo que es esa dualidad constante entre lo que es sobrenatural o extraordinario con lo que es absolutamente cotidiano, lo que está oculto y lo que es visible, lo que nos muestran las apariencias en un primer momento y lo que realmente esconden los personajes o las personas, si hacemos una metáfora, en sus vidas o sus rincones más oscuros o más privados. Estas dualidades se ven muy bien en el protagonista, en Dale Cooper, que siempre va a estar como en ese terreno que le afecta a todo lo que es inexplicable, lo sobrenatural, espiritual, etc., al mismo tiempo que vemos que es alguien muy racional. Dentro de esas complejidades que en realidad disfrutamos en muchos otros relatos, ¿no? Esa especie de complejidad de los personajes que exigimos, esos grises, las dualidades, se van a incorporar también elementos que siempre hemos asociado al surrealismo, porque exploran también la parte
psicológica que deviene un poco de esas teorías del psicoanálisis, y en este caso el ejemplo sería la habitación roja, un lugar donde las leyes de la lógica o de la razón no se aplican del mismo modo. Sería como una especie de portal hacia un mundo paralelo que interviene pues lo onírico, lo surrealista, visiones, los juegos, y desestructuran esa narrativa que aparentemente va a tener un orden o tiene un sentido, y abriríamos dentro de ese mismo espacio de la serie un lugar que es sobrenatural a través de la psicología, de modo que presentamos espacios donde el tiempo no es el mismo, se deforma, el subconsciente lo toma todo, es como que tomara el control de la sala, y esto nos aproximaría a esos lados de la ficción especulativa que son tan interesantes porque siempre están abiertos, no es como una cuestión lógica a través de la ciencia ficción o de la fantasía más racional que trata de dar explicación a todo a través de la creación de mundos muy estructurados que tienen leyes propias, sino que entraríamos en esa dimensión cósmica, ¿no? El ejemplo clásico es Lovecraft, o uno más posterior que sería Solaris y Stanislav Lem. Eso desconocido, pero que al mismo tiempo es una entidad que interviene en el mundo, abre un campo de exploración tanto filosófica como psicológica tan interesante que uno de los mejores filósofos de la actualidad, Quentin Melesox, que le vamos a dedicar un vídeo de aquí nada, utilizará este espacio del trabajo de la ficción para poder trabajar también su propia filosofía. Y esto lo cuelo por aquí porque, aunque no sea quizá la intención o la lectura más obvia o la más típica de este tipo de recursos en Lynch, yo creo que sirve bastante, porque en el fondo se está buscando eso. Sin dar una respuesta concreta, se está abriendo un espacio para que tanto el creador, el artista, pueda explorar, como para que la persona que está viendo aquello tenga la capacidad de entrar en esa misma exploración sin que nadie te esté cogiendo de la mano explícitamente y te lleve a un lugar concreto, sino que seas tú mismo quien genere incluso ese recuerdo o le dé ese aspecto mitológico a la propia escena. Y es tal que hay, no sé, seguro que has estado en algún bar que se inspira en aquel lugar, o es una referencia que has visto en cualquier sitio, aunque no, incluso si no has visto la serie, la tienes. Pues bien, toda esta serie de características que seguramente ya conocías, por eso tampoco lo vamos a extender mucho más, son unas normas nuevas que se establecen en el cine popular, sobre todo. Yo intento remarcar mucho esto. Lynch está siendo un puente, un traductor. Es como en la música, cuando suceden casos como el de, yo qué sé, me acuerdo en mi época de joven, ¿no? Que soy polla vieja ya, de System of a Down, que a través de una particularidad muy concreta, de un dominio musical, tanto en el tema de guitarras, de composición, de ritmos, como de voz, incluso de origen, de identidad, un montón de cuestiones que llevaban a un punto difícil de imitar, porque es muy único, pero que al mismo tiempo no es que fuese súper original, simplemente estaba cogiendo cosas de su mundo del metal, de la música tradicional o del cante de ópera, y mezclado en una cultura popular o en un contexto que también tenía ese tipo de actitudes, etc. Y bueno, se daban las circunstancias para que aquello representara un universo más complejo que pasaba en capas que no se ven. Y esto es importante, porque lo que no se ve en el arte normalmente no existe. Es uno de los dilemas y de los trabajos más gordos que tiene que sortear la persona que crea, el poder ser visible para que su obra tenga un efecto o una trascendencia en sociedad, que no es necesario, porque muchas veces cuando más he disfrutado a la hora de crear una obra o a la hora de crear cualquier cosa, muchas veces ha sido simplemente sabiendo que una persona que le tengo respeto o estima o con la cual estoy conectando quería que la viese, porque en el fondo de eso va a ser artista, de querer ser aceptado por gente que respetas y que consideras igual, o de querer conectar, de querer que la tribu te admire, te quiera y te aprecie por esas creaciones que tú haces. Es una necesidad de afecto o de amor, es querer sentirse querido, ya está, algo muy elemental, pero a través de las creaciones que haces con tu mano, como si trasladases tu esencia o tu persona a aquello, y de esa manera ese objeto o esa idea pudiese transportarse a otra persona, ya que tú como ser no puedes estar en el cuerpo o en la mente de otro ser humano, pero a través del arte sí. Total, que no sé qué estaba diciendo. Además, pido disculpas ahora porque tengo la voz reventada. Parece que me haya fumado 3 paquetes de Educados. Y es que, bueno, no sé, vengo de tener un catarro, o quizá ayer estaba viendo el Barça y grité demasiado.
El caso es que quería hacerlo corto y no se puede, ya se está alargando esto. Es que no puedo dejar de comentar la primera película que yo vi de David Lynch y el contexto, porque creo que mucha gente va a verse reflejada. Esa película es Mulholland Drive. Yo tenía 17 años, 18, acababa de llegar a Barcelona de un pueblo y para mí el arte o la cultura pues era limitado, es lo que aparecía en los libros de historia del arte y en la típica enciclopedia que le habían colado a mi madre, que salían 4 cuadros de, yo qué sé, pues el típico de Velázquez y algún Rubens por ahí y se acabó, para de contar. En realidad me daba igual porque yo todo el tiempo lo dedicaba a la música, mi pasión era estudiar música y las referencias artísticas pues no existían, o sea, no, estaban muy difuminadas. Pero al entrar en la Facultad de Bellas Artes conocí a mucha gente, que es para lo que sirve estudiar Bellas Artes, porque no sirve para otra cosa, sino para conocer gente que tiene las mismas inquietudes que tú y que traen otro mundo encima. En este caso, uno de mis compañeros de piso, que también eran compañero de clase, estaba literalmente obsesionado con Lynch, porque para él, que tenía un par de años más, era lo que un artista representaba. Es decir, alguien que creaba en total libertad, sin seguir las reglas de una industria, pero que al mismo tiempo era capaz de generar sensaciones y emociones que tú tenías que explicar o que tenías que debatir para explicar o, mejor aún, tenías que hacer ver que sabías explicar, porque al hacer ver que entendías una película tan difícil, inmediatamente te convertías en alguien guay, porque estamos estudiando arte y esto es lo que se espera de nosotros. Y como esto también lo sabe mucha gente, en el momento en el cual tú has dicho que has visto y has entendido Mulholland Drive, pasarás a formar parte de un selecto club. Y claro, si encima eres una persona joven que no tiene gran cantidad de referencias, que viene de otro lugar, tal vez aquello y es como, guau, yo también quiero, ¿no? ¿Qué es esto? A ver. Y una vez empieza la película, me acuerdo que lo pusimos con un proyector que utilizábamos en la facultad, yo no entendía una puta mierda, básicamente. Pero sin embargo tengo un recuerdo muy marcado de la experiencia de ver esa película, de los planos, de la sensación que me generaban y de el sentir que estaba fascinado. No puedo borrar esa sensación. Y es algo que realmente es difícil de conseguir, pero es la magia de cualquier obra, especialmente en la literatura y en el cine. Creo que una persona que se dedica a leer y que tiene buen gusto es aquella persona, un buen lector, una buena lectora, que primero es capaz de dejar los libros a medias sin ningún tipo de remilgos, porque el tiempo para leer y la capacidad es muy limitada. Después, una intuición que es casi como un talento, como quien le gusta el fútbol y ves jugar a Lamine Yamal, sabes que tiene un talento especial. Aquello no se compra, no se puede entrenar prácticamente. Esa intuición es muy importante. Pero, sobre todo, creo que la característica más importante es saber olvidar, saber aceptar que los libros se olvidan, se disfrutan como una relación, se viven en el momento, te marcan, se asocian a recuerdos, generan una sensación, a veces recuerdas simplemente una característica estúpida del personaje, que por ejemplo, pues yo que sé, fumaba los pitis y los tiraba a las 2 caladas, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo, pero lo que son los argumentos o la cantidad de nombres, personajes, todo esto normalmente se olvida, o alguien que se dedica un poco más a ese campo de la erudición, pues tienen esas capacidades, pero creo que la experiencia bonita es quedarte simplemente con la sensación, con aquel recuerdo, con una emoción que se encapsula a través de una obra que dura tiempo. Pues bien, creo que esto lo quería comentar porque es algo que las obras de Lynch parece que busquen. Y lo mejor de todo es que lo consiguen. Entonces, Lynch en ese Mulholland Drive no nos va a ofrecer una historia lineal, que yo en parte, cuando la primera vez que lo vi, es lo que esperaba, porque ya me había vendido a mi colega, vas a ver algo especial, esto es único, esto es arte, ¿no? Y yo, bueno, sí, por mucho arte que sea, hasta lo que yo he vivido ahora no siempre le he encontrado un sentido, o al menos así lo he esperado, y si no lo he rechazado. Pero aquello no lo pude rechazar, esta es la magia. En lugar de rechazarlo estaba atrapado, pero no entendía nada, no hay una historia lineal. Todo es una fusión de identidades, de personajes, de escenario, una experiencia puramente sensorial que desafía las reglas de la narrativa convencional. Y de nuevo, todo con un recurso muy eficiente que es una frase o un resumen o una detonante de la acción que es claramente pues convencional en el fondo, ¿no? Llega, no me acuerdo cómo se llamaba, llega una actriz o alguien que quiere ser actriz, llega a ese Los Ángeles y de repente se ve envuelta en una especie de misterio que comienza con un accidente de coche. Es un buen inicio para una película
de drama, un thriller, un psicológico, lo que quieras, ¿no? Es un buen inicio, es lógico, es normal. La gracia es cómo se transforma aquello. Y sobre todo, ya una vez fui creciendo y fui ubicando ese tipo de narraciones en el mundo cultural, es el tipo de estructura que tenía la película. Así lo recuerdo cuando empecé a leer a Foster Wallace y su broma infinita, cuando leías 2666 de Bolaño, cuando me apasioné por Tomás Pinchón y Arcoíris de la Gravedad o La Subasta 59. Hay un tipo de estructura clásica en ese contexto de literatura que está metiendo los últimos coletazos o está en pleno apogeo de lo que hemos entendido como literatura posmoderna, que se está aplicando también a esta película. Entonces la une muy bien al resto de producciones culturales de alto calibre y de buena calidad de su propio tiempo, aunque también le añade esa capita que siempre va a jugar con el psicoanálisis, o un poco, que bueno, que es lógico, también toda la teoría filosófica francesa o postestructuralista del momento ha utilizado esas técnicas o esos análisis psicológicos para analizar la sociedad, la filosofía, etc., ¿no? Esa libertad también que hay la podemos ver representada en el mundo académico, por ejemplo a través del libro del perfume o el miasma de Alain Corbin. Se ve muy bien como un ensayo histórico, académico, de altos vuelos, ¿no? Orientado para un público muy nicho, también juega con este tipo de estructuras imposibles de ordenar. Y por supuesto también se añade la capa de la identidad. La identidad es clave en esa película, se juega mucho con ella. Y por supuesto, de nuevo vamos a tener el recurso clásico de Lynch, como en este caso, bueno, en Mulholland Drive, el Club Silencio, donde ese escenario con la música, las imágenes, el sonido de la música se están transformando en elementos que también son narrativos. Esto parece una perogullada, pero toman mayor protagonismo de lo normal. Y bueno, hasta aquí podríamos dejarlo, ¿no? Tampoco vamos a hacer un repaso de toda su obra, pero antes habría que destacar una característica, ya que este canal pues, va de arte. Bueno, esto también es arte, cine, ¿no? Pero ya se entiende. Bueno, la pintura, que David Lynch pintaba y por eso a tanta gente también le mola. Pero no pintaba como estos actores de Hollywood que con 50, 40 años están cansados y se aburren en su casa y dicen, pues va, pues me voy a poner a pintar un poquito, ¿no? Sino que esa pintura está integrada tanto en su formación, no olvidemos que él empieza desde esa parte artística de la pintura, como en la continuidad de su obra y la coherencia con su propio mundo. Y por supuesto hay una integración del estilo y del gusto con sus propias referencias y las referencias que va manejando a medida que él crece de su propio tiempo. No hay esa sensación de cutre, ¿vale? Cuando ves a, yo qué sé, lo digo, al típico actor, o Adrien Brody, no me acuerdo cuál era. El ejemplo este es canónico. Y tú ves el mal gusto de fondo, ves la salchichada. David Lynch sí que notas que hay una coherencia con el momento que él está viviendo también de estilos pictóricos, porque esto es importante. Cuando alguien pinta, por muy original que quiera ser, siempre es necesario un diálogo con el resto de colegas de tu época, de tu tiempo, de tu contexto. Es necesario establecer o poder establecer hilos. No te puedes ir de originalidad porque deja de tener sentido o deja de tener conexión con las cosas que quieres hablar o que esa pintura o que ese cuadro, esa historia tiene que narrar. Aún así, Lynch creo que consigue esa característica que mezcla un poco los estilos de la época más expresionistas, con los collages, con esos tonos oscuros, con esa capacidad de generar un poco el rincón de juego más propio, ¿no? Esto lo podríamos ver también con referencias de Francis Bacon, pero también, aunque no sea una referencia directa, pintores como Norbert Swontowski, es que es imposible de pronunciar, Swontowski, creo que lo he dicho bien, ¿vale? Hay un vídeo de él en este canal. Es un artista que consideramos de la generación de Lynch, que también tenía esa capacidad de explorar la oscuridad a través de una sencillez, de que esa generación de mundos con personajes pequeños que están viviendo ese mundo que parece medio onírico, medio oscuro, cerrado en sí mismo, pero a la vez conecta con nosotros. Y por supuesto también esa parte más perversa que deviene un poco de las corrientes que estudiaban el psicoanálisis, bueno, ya no solo el surrealismo, hablo de herencias, incluso podríamos decir en una pintura más contemporánea, lacaniana y todo esto, que te llevan a lugares de la psicología freudiana, de explorar el subconsciente, automatismos, dejar libertad a ese super yo y yo qué sé, pues si te vuelves oscuro o darky, pues no reprimirte. Y también
pues eso, esa libertad de exponer la parte más oscura de tus inquietudes es muy coherente con su propia obra. De hecho, yo la pintura de Lynch no la puedo analizar por separado. Es que me parece absurdo, es la gracia. También por eso lo admiramos tanto, porque la capacidad de un artista de ser más total, de conectar tantas cosas, es lo que lo hace, aunque como una metáfora, ¿vale? Porque yo no creo en la palabra genio, pero lo hace genial en cuanto a eso. Es más interesante cuantas más cosas eres capaz de conectar. Por lo tanto, la obra, la pintura de Lynch no es responsable de por sí de todo su universo, sino que se adhiere a ese resto de cosas. Es como se debe leer a un buen artista. Creo que alguien que es capaz de hacer buen arte es aquella persona que no genera obras maestras para ponerte un pin y venderlo en un museo, sino es aquella persona que te obliga a entrar en su propio universo para participar de él y que tú también crees el tuyo. Es quien te invita a viajar a algún lugar, alguien que te está abriendo puertas interesantes para que tú seas la persona que explora, que camina, no que te planteen un cuadro que es impresionante delante y que la gente dice que es impresionante y tú te lo papees, sino que hayan conexiones, que cada obra pueda ser también diferente, que no esté la responsabilidad del artista que genera una marca, sino que cada obra es un elemento de una red mucho más grande en la cual tú puedes participar, como si jugaras a un videojuego de mundo abierto a través del arte. Yo entiendo a Lynch así y así lo trato de leer. Estas características y esa capacidad de expandir el propio universo cinematográfico al cual lo asociamos hacen que sea alguien o que genere un universo que es complejo. Y lo complejo se vuelve enigmático, nos causa curiosidad, nos causa fascinación. Si tú también te consideras una persona interesante o con gustos refinados, es porque en el fondo quieres desmadejar esos nudos. Te apetece tocar las cosas, que no te lo pongan fácil y ya está. Quieres tú también hacer ese esfuerzo, participar, y es como cuando lees una frase que describe un paisaje en un libro, tú tienes que construirlo en tu mente, y esa arquitectura nueva es tuya, estás creando algo. Los artistas que te hacen sentir eso son quienes mayor capacidad para marcarte también van a tener, ¿no? Pero bueno, creo que al final estamos dando vueltas al mismo sitio, así que lo vamos a dejar por aquí. Como ves, el tema también ha quedado muy abierto, hay muchas películas y referencias que no hemos tocado, pero creo que lo más interesante, ya que esto ha sucedido hace nada y seguro que te han venido a la cabeza los recuerdos que asocias a Lynch, es que en comentarios pongas cuál fue la primera película que viste, o qué sensación te generó, o qué edad tenías cuando lo viste por primera vez, si has coincidido con alguna de las reflexiones que hemos lanzado por aquí, porque puede ser muy interesante. Como siempre, yo intentaré leer los comentarios que vayan llegando, sobre todo al principio es más fácil, y lo que pueda lo contestaré. Si no, pues bueno, igualmente invito a la gente a que los leáis y que se pueda compartir y generar esta especie de comunidad aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado este comentario y que haya aportado algo también a la típica información que va a aparecer ahora estos días, porque pues siempre hay mucha gente que es súper experta en alguien como Lynch, en este tipo de películas y de cine, de hecho, porque yo nunca he presumido de saber de cine y es que doy gracias a que, vivo rodeado de gente que se dedica al cine, tanto en el equipo de fútbol como mis amigos han dedicado profesionalmente al cine, tanto actores, productores o montadores, sonidistas, etcétera, y siempre me han nutrido de grandes referencias y yo me he dejado llevar. No, ahí en el cine nunca he buscado cosas concretas, sino que me he dejado llevar por esas grandes recomendaciones. Entonces normalmente no suelo ver películas, pero lo que la gente me ha aportado alrededor considero que siempre han sido grandes obras maestras, y bueno, pues aquí agradezco infinitamente a esa gente que siempre me ha nutrido en algo que no he tenido un particular interés propio, ¿no? Así como en otras cosas sí. Y se me ocurre otra pregunta diciendo esto, y es que si alguien es experto o experta en este tema y le flipa el cine, este tipo de películas, que recomendéis a alguien que se pueda parecer o que consideres que sea como digno, ¿no? O digna de decir, hostia, esto también te puede gustar si te gusta Lynch y es bueno, ¿no? Como siempre, recuerdo a la gente que sea nueva en el canal que me podéis seguir en Alejandro Acosta, en redes sociales, buscando a Alejandro Acosta, o aquí abajo dejo los links en la descripción. Y esto también lo tenéis en formato podcast en todas las plataformas, de forma gratuita, por si no quieres tener el YouTube abierto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si te has quedado hasta el final. Hoy para la gente que es habitual al canal, pues me tenéis que imaginar como si hubiésemos tenido una charla, en lugar de tomando un café, tomando unos carajillos,
con un paquetito de puros o de ducados aquí a las 5 de la madrugada. Y bueno, realmente aquí es bastante madrugada ahora que estoy grabando esto. Nada, espero que tengas un buen día, una buena noche, depende de dónde estés, y nos vemos en el siguiente vídeo.